Gracias por estar con nosotros en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Nos encontramos en la hemeroteca de la Benemérita Biblioteca Nacional de Costa Rica. Hoy vamos a conversar con una personalidad de nuestro país, escritor, investigador, bueno, tiene una gran variedad de actividades, biógrafo, y nos ha traído la inquietud de invitar a don Mario Saldívar a nuestro programa por su libro Aquellos salones de baile, que tiene que ver con estas páginas vivas de los periódicos nacionales. Don Mario, muchísimas gracias por estar con Con nosotros. mucho gusto, Roberto. Encantado. Justamente, además, don Mario es novelista, tiene 5 novelas, ahí las iremos mencionando en el programa, pero al leer el libro Aquellos salones de baile y revisar en su libro todas esas carteleras de espectáculos de los periódicos nacionales y ver la enorme cantidad de salones de baile que teníamos en el país, uno cae también en la cuenta de que nos hemos quejado muchas veces de que en este país no hay identidad. Y esto dice todo lo contrario, porque si hay algo que nos identifica en uno de los aspectos de la vida costarricense son los salones de baile, justamente. Correcto. ¿Cuál fue la inquietud que lo movió a hacer esta ardua investigación y a escribir este libro tan importante para nuestra cultura popular? Creo que este libro de los salones de baile se empezó a escribir en mi infancia, porque yo nací en La Uruca, en la colindancia con Barrio México, Iglesia Flores, cerca del viejo Puente Torres. Y ahí había dos salones de baile emblemáticos que se convirtieron en una especie de lugares míticos de la cultura popular costarricense. Uno era la Sodita del Valle, de don Raúl Machado, donde llegaban las mejores parejas de bailarines de este país en aquel tiempo. Y además tuvo una situación muy particular, porque ahí en los años 50, 60, por ahí, salió aquel bulo, aquel comentario, aquel rumor de que había aparecido el diablo ahí. Porque algunas personas, algunas madres, padres también querían alejar a las muchachas de ese salón de baile, que tenía su mala fama también. Entonces salió ese rumor de que ahí había aparecido el diablo, que un día llegó un hombre vestido de negro y que bailó toda la noche. Y al final le dio una propina al salonero, que era una moneda caliente que estaba hirviendo y desapareció inmediatamente y dejó un olor a azufre en todo el salón de baile. Todo Entonces, un tema. ese salón se convirtió en un mito por eso. Y el otro salón, que estaba equidistante, los dos salones estaban equidistantes de mi casa, el otro salón estaba cerca de las cuestas esas famosas de Barrio México. Sí. Y curiosamente el edificio todavía existe, que se llamaba el Piratas Club. Eso estamos hablando de finales de los 50. El Piratas Club fue muy famoso porque ahí se inició el famoso baile pirateado. El Piratas Club se llamó primero la Unión Central La Uruca, después pasó a llamarse el Piratas Club y era de un grupo de motociclistas del barrio y cuyo logo, que estaba en el rótulo, que yo me acuerdo perfectamente, el logo era una calavera con un casco de motociclista y los dos huesos atravesados ahí, la bandera de los piratas. Una emblemática, claro. Entonces los muchachos en aquel tiempo solo se bailaba sábados y domingos, pero los muchachos de ese barrio, de Iglesia Flores y Barrio México, ellos lograron que el dueño, que era don Célimo Ramírez, les abriera entre semana para practicar. Y en esa práctica comenzaron a desarrollar pasos más, como más barrocos, pasos más atrevidos, un poco más lascivos, muy en la ambición de llegar al tango, digamos, un baile más rocambolesco. Y ahí nació el baile pirateado, que es un baile que era más pachuco, que eso no se podía bailar en los salones de alto, de la primera clase, ¿no? Sino que se bailaba solo en salones de pueblo, de barrio, salones de la ciudad, y entonces ahí se inicia el baile pirateado. Esos dos salones de baile que estaban en mi vecindario fueron los que me marcaron para escribir este libro sobre la historia de los salones de baile. Y en esos dos salones de baile
se bailaba, supongo que con rocola. Se bailaba con rocola, no había grupo musical. Claro, y la evolución que se marca luego Sí. en todo que se aprecia en su libro y lo apreciamos en las páginas vivas de nuestro programa de hoy, en las páginas de todos estos periódicos, es justamente el boom o el auge de los grupos musicales en Costa Rica, que bueno, existían Claro, las orquestas sí. obviamente y luego, ¿cómo se dio toda esa proliferación de salones de baile, de grupos musicales y toda esa vida que era realmente intensa, principalmente los fines de semana? Hay dos elementos que marcaron el auge de los salones de baile. Primero, que desde los años 30 en San José, sobre todo, había estaciones de radio que tenían su radioteatro. Entonces, esas estaciones de radio contrataban orquestas o conjuntos, grupos pequeños, grupos musicales, para acompañar a los artistas aficionados. Se hacían programas de artistas aficionados. Eran unos radioteatros con unas 50 butacas, digamos, entonces ahí llegaban los artistas. Eso se fue desarrollando en los años 40, tomando mayor fuerza, y en los años 50 ya ni se diga, se convirtió en un fenómeno cultural. Estaban las orquestas, los conjuntos, los cantantes, todo esto. Y ese desarrollo de las orquestas se extiende a los salones de baile. Entonces, hay dos plazas fundamentales, la radio y los salones de baile. Ahí fue donde eran las plazas de las orquestas, conjuntos y cantantes y músicos en general. Entonces, ahí eso se va desarrollando paralelamente hasta que en los años 70, 80 alcanza un auge extraordinario. Si uno abre un periódico de esa época, ve que había 3 páginas fácilmente de oferta de salones de baile. Y ahí había trabajo para orquestas, para conjuntos, para músicos, todo el mundo trabajaba ahí. Y entonces eso se convirtió en un fenómeno cultural. Eso pasó de un fenómeno recreativo a un fenómeno social. Y un fenómeno social que permitió que en esas salas de baile se encontraran hombres y mujeres para formar familias. Ahí se formaron muchas familias. Además, ahí bailaba el profesional, como bailaba la empleada doméstica, bailaba el artesano, bailaba el campesino, bailaba el empleado público. Todo el mundo. Era una mezcla total donde no había mayor diferencia. Claro que sí hay algunas diferencias importantes, porque yo en el libro clasifico 3 tipos de salones. El salón de élite, que es el de altísimo nivel, está ahí Club Unión, Bueno, la Casa España, la Casa Italia, la Casa Libanesa, que era básicamente el para Hotel Costa socios. El Rica, Hotel Costa Rica, ahí se bailaba también. Era para socios, ¿verdad? Básicamente. claro, Entonces eran el Country Club. el Country Club. El mismo Teatro Nacional a veces se preparaba para bailes muy específicos. Entonces, es ese tipo de salón donde no se podía bailar en una forma muy atrevida, de que ser muy conservador en sus pasos y todo esto. Y luego viene el segundo nivel, que es el salón de baile término medio, digamos, de clase media, que es ese tipo de salón que estaba en todas las cabeceras de cantón. Ahí estaban los higuerones, estaban los guayabos, estaba El Gran el gran Parqueo, parqueo, Los estaba el Maderos. sus, los maderos, los juncales. Todo eso existió, ¿verdad? Y luego el tercer nivel es el chispero, que el chispero era ese salón de clase baja, de peligroso incluso, que había mucho chispero en los alrededor de la Coca-Cola, de la estación esa de los buses, autobuses. Ahí había mucho chispero. Ese chispero era peligroso, había muchas prostitutas, se bailaba ahí, no todas, desde luego. Había gente de cuidado ahí, personajes de cuidado. Ahí se bailaba muy, muy rocambolesco. Ahí privaba la forma de innovar pasos, de hacer las cosas lo más complicada posible a la hora de bailar, porque ahí fue donde se desarrolló el baile nuestro. Ahí se desarrolló el fin criollo. Ahí se desarrolló el baile pirateado. Ahí se desarrolló todas estas cosas, el bolero marcado, por ejemplo. En los salones de alto nivel no se podía bailar marcado, era mal visto, ¿verdad? Incluso había rótulos que decía se prohíbe bailar swing, había advertencias. Entonces, esos salones, ¿y por qué le decían chisperos? Porque la imaginación popular creía que cuando las muchachas bailaban con los tacones sacaban chispa de la pista de baile, pero eso es Claro, una imaginación popular,
pero también porque las mujeres llegaban con vestidos de abalorios, aquellas famosas lentejuelas y todo Sí, que esto. brillaban en Claro, y eso brillaba en la semioscuridad del salón, entonces se le llamaba chispero. Y chispero pasó a ser una denominación peyorativa. una categoría, Sí, digamos. una categoría, pero peyorativa, porque era mal visto que las personas fueran a esos salones, pero eso tenía una clientela enorme. Había esos en la zona del mercado Borbón, había también algunos salones de ese tipo. Los había en la Coca-Cola, sobre todo había muchos salones cerca de la Coca-Cola. Había unos por ahí por la Avenida Quinta, cerca del Cine Líbano, había algunos también que están reseñados, todos están reseñados. Felizmente aparecieron todos esos que estaban ahí en esas zonas de cuidado. Había que andar con cuidado por ahí, la zona era peligrosa, el salón era peligroso. Y Sí, el más famoso de todos esos chisperos fue el Rosemary, que estaba en la avenida 6. Está todavía el salón tal cual como era, pero ahora es sala de billar. Está en una segunda planta en la avenida 6, creo que entre calle 8 y calle 6, me parece. Y está igual, igual. El qué piso es el interesante. mismo, los sanitarios son los mismos, excepto el cielo raso, que lo arreglaron. Pero en la sala era la más peligrosa de todas, era la más famosa de todas, era donde iban los bailarines más cotizados del país de esa categoría. Luego se extienden un poco también hacia la Avenida Segunda, me imagino. Ujú, Os sí, recuerdo claro. claramente que Ujú, menciona usted en su libro, Mario, a los clubes de claro, fútbol que club de tenían sus fútbol, salones, ¿verdad? claro, sí. Como el Club Sport Herediano, Sí, como sí, el sí. de la Liga, pero era en Alajuela, No, pero la liga tuvo en también Alajuelense. ya en la avenida 12, Ajá, cerca del barrio Los Ángeles, ahí estaba el Orión, en esa avenida 12 o sí, 14 por ahí, estaba el Orión y estaba la Liga Deportiva Alajuelense, que después fue la LOA, ajá. ahí Y se luego el convirtió en la LOA. Saprissa allá en los mercaditos Saprissa, los de Plaza mercaditos. Víquez. El Club Sport La Libertad estaba por el antiguo Center City. Sí. El Punta Arenas FC, el equipo tenía filial también ahí cerca del Center City. Ahí se bailaba también. Qué interesante toda esa cultura popular Sí. que por dicha está en las páginas vivas de los periódicos nacionales y bien recopiladas y clasificadas en su libro. Estamos con don Mario Saldívar conversando sobre los salones de baile, sobre la cultura popular del baile y toda esa identidad nacional que don Mario, escritor, biógrafo, cronista, ha recopilado. Vamos a una pausa y ya volvemos. La Sala España, ubicada en el mezanín, es el área donde se realizan la mayoría de actividades que hace la biblioteca, incluyendo conferencias con escritores, talleres y clases de idiomas. Para obtener información sobre las diferentes actividades, consultar la página y las redes sociales de la biblioteca. Continuamos en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Estamos con don Mario Saldívar. Don Mario, Tista Rojas, El Negro Calderón, Pachuco Miranda, son nombres anónimos en general para la actualidad, pero que en realidad son personajes históricos de nuestro país, representativos de nuestra cultura popular y desprovistos o ajenos a la historia oficial, pero usted los ha podido, digamos, redimir y plasmar en su obra y también reconocer en todas estas páginas. Sí, porque dentro de los salones de baile había esos personajes que la gente se paraba a verlos bailar, que algunas veces se le hacía rueda para verlos y para destacar su forma de bailar. Eran personas que tenían un estilo específico. Por ejemplo, el Negro Calderón era un hombre que bailaba muy bien el bolero, sobre todo. Tenía un gran estilo para bailar, tenía su cadencia, su forma de Sí, sí, pararse, sí, ¿verdad? La sí. forma de hacer un Ten- paso tenía cortado. un garbo, ¿no? Ujú, Exactamente, sí. ujú. Mientras que otros, por ejemplo, Ricardo León Arias, el famoso Chiqui, que sigue bailando todavía, ese es mucho más extrovertido, ese es mucho más, es del baile tropical, pero haciendo muchos movimientos, mucha gestualidad, sobre todo. Entonces llamaba la atención ver un hombre que bailaba de esa manera. Papi María, que es
todos han fallecido casi todos, excepto Chiqui, que se mantiene todavía bailando. Pero Papi María, por ejemplo, era un gran bailarín de Barrio México en el danzón. Su Sí, especialidad era el danzón y el cha-cha-cha, que era muy raro ver eso, sobre todo ya cuando lo terminamos de ver ya en los 80, 90, era muy raro ya ver gente bailando cha-cha-cha en esa forma como se bailó en los 50, porque eso requiere una condición física muy particular, porque exige por mucho, supuesto. mucho movimiento. Y luego Tista Rojas, que también era un gran bailarín de casi de todos los géneros, de esto del bolero y el danzón y todo esto, ¿no? El Pachuco Miranda, Jorge el Pachuco Miranda, que era además cantante, Sí, eso es ¿sí? interesantísimo. Porque don Gilberto Murillo, cuando tenía su orquesta y tocaba en los salones de la capital y de provincias, le permitía cantar a él, pero además era un gran bailarín. Entonces esas figuras iban tomando ese nivel diferente, ¿verdad? De todo el resto de bailarines. Había muchos de esos, ¿verdad? Que había uno que le decían Piel Roja, un muchacho Minor Celedón. Yo lo conocí porque él llegó a la oficina donde yo trabajaba, porque en esta novela, después de la Luz Roja, yo lo incluí a él como personaje. Él se estuvo mucho tiempo en Estados Unidos y la especialidad de él era el mambo. Cuando Pérez Prado llegó a tocar en Los Ángeles, California, un par de semanas, fueron a verlo un grupo de costarricenses allá en Los Ángeles. Entonces, cuando Pérez Prado arrancó con sus mambos, a este muchacho Minor Celedón, los amigos costarricenses lo lanzaron al escenario, A pista. a pista. Y, entonces el hombre empezó a bailar porque me decía Minor Celedón, Piel Roja, que no se podía bailar en el salón porque estaba muy lleno, o sea, no se bailaba, nada más era escuchar a Pérez Prado. Entonces a él lo encumbran, lo tiran al escenario y él empieza a bailar mambo. Entonces la seguridad viene a llevárselo, a quitarlo, y Pérez Prado dijo, no, déjenlo, porque lo vio, le vio condiciones y Qué bailó, interesante. bailó. El mismísimo Pérez Prado. Sí, le permitió que bailara dos o tres mambos sobre el escenario, solo él, haciendo los pasos, todo. Y después le dijo, cuando termine el baile quiero hablar con usted. Y hablaron al final del baile y Pérez Prado le dijo, yo quiero que usted siga bailando conmigo, por lo menos estas 2 semanas aquí en Los Ángeles. Entonces, de una vez le tomaron las medidas del traje que le iban a hacer, le hicieron un traje Qué y interesante. Piel Roja bailó 2 semanas en Los Ángeles, California con Pérez Prado. Eso me lo contó él directamente en la oficina cuando fui y lloró, ese día lloró recordando esas cosas. Y murió, ya falleció Minor Celedón, conocidísimo como Piel Roja, un gran bailarín de mambo, Claro. fundamentalmente. Interesante también, se ve en algunas de las fotografías recopiladas por usted, don Mario, que la cercanía de los artistas y el público. Por ejemplo, Eh, hay una fotografía de Daniel Santos claro, cantando, la misma fotografía de Pérez Prado, sí, y se sorprende uno, se maravilla de que Julio Iglesias venía acá y alternaba con Gaviota, por sí, ejemplo. sí, 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 sí. Y hay una anécdota que me gustaría que compartamos relacionada con Armando Manzanero y de una que le ofreció una de sus canciones Sí, a Fernando González. a Fernando Fernando González. González ya murió, era un cantante de orquesta que era como un misceláneo, porque él cantaba con muchas orquestas que lo necesitaban. Había una esquina, creo que se llamaba la esquina de Chepe Esquivel, que estaba aquí por cerca de la tienda La Gloria, ahí donde se reunían un grupo de músicos siempre, y ahí llegaban los directores de las orquestas, si le faltaba un saxofonista, ahí había alguno y se lo llevaba, si necesitaba un trompeta, ahí había alguno, y el cantante que se llevaba casi siempre cuando había una urgencia era Fernando González, porque él se sabía el repertorio general de las orquestas, los boleros, las canciones de moda. Entonces él cantó con muchas orquestas, pero no fue cantante de planta así como de alguna orquesta destacada. Él cantó con Pascual Álvarez, que era una orquesta menor, digamos. Él estaba en el Club Sport Herediano cantando ahí en la Avenida Segunda, en la filial del Herediano, en un momento que estaba Armando Manzanero, que vino a Costa Rica como pianista de Angélica María. Vino como pianista, cómo no. Y entonces ellos estaban en el Herediano y cuando tuvieron un descanso, Manzanero le dijo a Fernando, vamos a otro lugar en el descanso para tomarnos algo. Y entonces cruzaron la calle y fueron a la terraza. Ahí estaba el famoso salón de baile, la Así terraza. es. Ahí se sentaron y empezaron a conversar. Entonces me contaba Fernando que Manzanero sacó una o dos canciones que había hecho, pero es que Manzanero nadie lo conocía.
Sí, Nadie lo conocía, eran los 60 y entonces le dio una o dos piezas, creo que Esta tarde vi llover, una de esas primeras casi canciones, nada. sí, y le dio ahí la página de papel ahí con la puño y letra de él y le dijo, canta esa canción, le tarareó la melodía y le dice, cántele si puede la graba y él dice, sí, 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 muchas gracias y el papel lo dobló y se lo echó en el saco y nada, no pasó nada, cuando llegó a la casa cogió y lo arrugó y lo botó, papel. Y ahí se quedó el asunto, ¿no? Qué increíble. Eh, Hay otras facetas que se descubren en su libro, aquellos salones de baile, el hecho, por ejemplo, de que figuras muy conocidas del espectáculo y otras actividades, como mm, Carlos Alberto Patiño, que era claro. hombre de radio y presentador Ujú, de televisión, Fernando López, que fue uno de los sí, primeros presentadores de Telenoticias, el conocido claro, Caifás, claro, y al doctor Miguel Ángel Chavarría, que era un sí, político, también cantaban. claro, claro. Eran cantantes muy reconocidos, ya, que también Caifás, Fernando López era tumbero, estuvo con el San Francis, con el conjunto San Francis. Patiño, pues no era un cantante como tal, pero muy joven cantó y grabó un disco que lo tuvo Radio Sinfonola, en aquel tiempo Radio Rumbo, y se extravió ese disco que había grabado Carlos Alberto Patiño, pero sí, él se presentaba como un cantante, él actuaba y el doctor Chavarría, que llegó a ser presidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillado, Ciertamente, era un cantante de varios grupos, contó con el grupo Génesis, se presentaban y todo, era una persona muy aficionada al canto. Y entonces uno encuentra esas cosas, pero además cuando los bailes eran, digamos, un poco más informales, llegaban personajes de la vida política, la vida pública de este país, profesionales muy reconocidos, etcétera, y cantaban. cantaban con los Sí, grupos. cantaban con los Sí, grupos, les daban sí, un chance ahí para que se cantaran una o dos canciones. sí, Entonces sí. todo eso se vivía, ¿no? Claro, yo recuerdo al maestro Paco Navarrete invitando a cantar en Boccaccio a algunas personas Claro, que sí. llegaban, que él sabía que cantaban Claro. y Y está la anécdota aquella famosa de Quincho Prado, que estaba tocando en el Belvivo, aquí en los altos sí, de la acá Librería de Universal. Universal, cómo no. Y ahí llegó un señor famoso de este país y le dijo que quería cantar. Y entonces está bien. Y entonces Quincho Prado le dijo, ¿en qué nota? Él dijo, va a cantar. Y le dice, ¿cuáles tiene? Dijo, entonces Quincho Prado siempre recordaba eso, ¿no? Pero era parte de la informalidad que se Claro, vivía en esos salones de baile donde la gente participaba con mucha libertad, ¿verdad? La gente quería cantar, cantaba. claro. Eso se dio muchísimo en este país. Sí, y basta, don Mario, ver los nombres en las páginas vivas de su libro y de los periódicos nacionales para concluir que había muchísimos músicos y artistas. Si uno ve la fabulosa de Otto Vargas, el grupo de Gil Vega, los Diamantes, que luego fueron sus Sí, Diamantes, los Ixos, Paco Navarrete, Alfa 7, en claro. fin, Sí, todos ellos eran artistas sí. de nuestro medio. Sí, yo creo que la cultura y la memoria de nuestro pueblo ha sido ingrata con los músicos populares. En aquel tiempo eran mal vistos los músicos, tenían Sí, fama de mujeriegos, de que eran bohemios, borrachos, drogadictos, entonces tenían cierto estigma, ¿verdad? Los músicos. Entonces, eso provocó dos fenómenos. Uno, que no fueran reconocidos y no fueran reconocidos como profesionales que hicieron cosas maravillosas, claro, hicieron música lindísima. claro, Y el segundo factor es que el pueblo pasó a considerar la música nacional popular como de última categoría, como que no tiene ningún valor. Entonces, lo que valía era lo que venía de Argentina, de México, de Cuba, de Puerto Rico, de Colombia, que era muy bueno, desde luego. Pero lo nuestro no valía. Yo crecí de niño que con esa idea la gente decía, no, es que aquí no se produce nada importante, pero con el tiempo y estudiando todos estos temas de la música nuestra, me di cuenta que no, que nuestra música popular tiene cosas maravillosas, por que no le supuesto, envidian nada a toda la música de claro. América Latina. Basta mencionar entre muchos y muchas una figura legendaria, Vernon Pibe Jaime, Claro, sí, claro. un gran Un pianista. gran pianista que triunfó en México, triunfó en Cuba, triunfó en Sudamérica, un extraordinario músico, pero con con ese
ese fenómeno de la autodestrucción venía con él, ¿verdad? Entonces fue una vida corta realmente, que no tuvo el nivel, el vuelo que debió tener, ¿verdad? Porque tenía un alcoholismo muy fuerte, y eso lo llevó a la tumba muy rápido, ¿verdad? Pero fue un gran músico, sin duda, Claro. ¿verdad? Sí, el dolor, el drama acompañó a muchos de nuestros artistas en esa Sí, época. claro, la frustración de no tener reconocimiento es muy grande, tanto en grandes compositores como Ricardo Mora, que hizo cosas Sí, maravillosas que fueron hasta Europa y grabadas en Francia y tal, y ni se diga en Sudamérica y México, se grabó mucho de él. Vivió una frustración enorme, claro. vivió una etapa de una frustración enorme porque nadie le reconocía y no tenía derecho de autor, nadie le pagaba. Tuvo una etapa de alcoholismo que él reconoció, por dicha lo superó, pero él se frustró totalmente. El mismo Otto Vargas le fue un poco mejor, pero eso es una producción maravillosa. El mismo Mari Chacón, las composiciones que Sí, hizo, los claro. grupos que tuvo en este país, sus giras por México, Estados Unidos y Cuba. Sí. Fue un grupo Sí, extraordinario. don Mario Chacón y sus hijos, que todos Claro, son artistas, ¿verdad? Es decir, sí, Alan Chacón era un maestro en las tumbas, sí. Norman Chacón, extraordinario cantante, Mario Chacón Jr. también era tan Sí, bueno como Norman, pero en otro claro, estilo, claro, Pepe Chacón, claro. y Conjunto Los Álamos era que el tenían grupo ellos. Los Álamos, cómo Sí, no. sí. Qué interesante, don Mario, toda esta trayectoria, todas estas vivencias, cómo fueron muriendo estos salones de baile y este espectáculo tan particular que tuvimos durante décadas. Es por varios motivos. Primero, las grandes orquestas comenzaron a desaparecer por efecto de la tecnología. Cuando aparecen aparatos de que pueden, un sintetizador, por ejemplo, que puede sustituir trompetas, trombones, saxofones, entonces las orquestas ya dejan de ser rentables. Y entonces pasan a ser los conjuntos, que ya de orquestas de 15, 17 músicos pasan a ser conjuntos de 5, 7 Claro, músicos. cuartetos, Claro, quintetos. y todo eso al llegar al punto de que en este momento una persona con una computadora, una persona puede animar un baile desde su computadora poniendo música ahí con sus amplificadores y tal. Entonces eso fue minando poco a poco y desapareciendo, las orquestas desaparecieron, siguieron los conjuntos y también los conjuntos ya después fueron perdiendo su presencia. Eso es un factor. El otro factor es que la juventud comenzó a tener diferentes mecanismos de recreación. La tecnología, digamos, ya se dedicaron más a la naturaleza, paseos en la playa, viajes al exterior, en las computadoras. Entonces eso fue relegando el salón de baile, porque la juventud ya no le interesaba ir al salón de baile. Para nosotros, en aquellos años 60 en adelante, el fin de semana era para ir a bailar. ¿Cómo no? Ir a Sí, Punta Arenas había que ir a los baños. en los baños. Salón Los Sí, Baños. había que ir a los salones de baile y luego a las discotecas. Y entonces eso era la recreación de esas generaciones. Pero las últimas generaciones ya abandonaron eso y con eso cayó el salón de baile. Don Mario Saldívar, de verdad que le agradecemos su presencia en Páginas Vivas y son conversaciones que nos quedan pendientes. No logré abarcar ni siquiera la mitad de los puntos que traía para conversar. Muchísimas gracias y ojalá que siga usted en toda esta labor tan interesante, tan encomiable de reconocer a héroes anónimos o una cultura de algún modo olvidada en nuestro país, además de su faceta de novelista. Tiene 5 novelas, don Mario. Ahora juega usted, señor Capablanca, después de La Luz Roja, Herido de Sombra, El amanuense El solitario amanuense solitario y y tres extraños en Tres el paraíso. extraños en el paraíso. 5 novelas y que tendríamos que hacer otro programa con don Mario Saldívar y otros escritores para llamar la atención de por qué no nuestros escritores y escritoras son valorados, pero tenemos un mundo amplísimo en ese aspecto. Gracias, don Mario. Con mucho gusto, Roberto, encantado. Encantado. Y gracias a ustedes también. Estuvimos conversando con don Mario Saldívar, recordando aquellos salones de baile que perviven en las páginas vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre.